Buenas tardes, jóvenes. Continuamos entonces con nuestro estudio, ahora del párrafo 9 del libro quinto del Código Penal, los delitos de cohecho. Artículos 248 hasta el 251 ter, porque después hay un párrafo que dice relación con las disposiciones que se aplican a todos estos delitos de cohecho. Bien. Acá se trata de una situación en la que actúan dos personajes, por decirlo así. No estoy todavía hablando de lo que pasa por el cerebro de cada uno de esos personajes, sino que estoy hablando de que necesariamente aquí actúan dos delincuentes, si pudiéramos llamarlo. Por un lado está el cohechador, que en teoría, es aquel que hace nacer en otro la idea, ¿no es cierto?, de ser beneficiados por la actuación que tiene o la no actuación que debería tener y que lo manda la ley, o que de frente comete delito, delito penal, y que por esa razón entonces este que viene de afuera a tentarlo a este otro, ¿no es cierto?, hace que éste resulte tentado, con un beneficio económico, porque de eso se trata. Entonces, en cuanto a la naturaleza jurídica de este delito, nos encontramos con dos criterios, los dos criterios tradicionales. Un criterio que habla de que en el caso del cohecho se trata de un delito formado por dos voluntades. Para algunos autores este es un delito de acción bilateral, que ve en el cohecho el concurso de dos voluntades igualmente responsables. La del cohechador que tienta, por decirlo de alguna manera, y la del cohechado que se deja tentar. Al menos esto, jóvenes, era la versión original, porque ahora nos hemos ido encontrando con esta corrupción galopante que se empezó a dar a conocer a la gente, que existía de hace mucho tiempo. En Chile la corrupción institucionalizada viene de hace mucho tiempo. En algunos servicios públicos se hizo patente, sobre todo para los abogados que tramitábamos en los tribunales. Entonces esto no es ninguna novedad. Y ha ido variando la fórmula, porque antes, efectivamente, parece que de afuera venía el malo, por decir así, que tentaba al funcionario para que este funcionario cometiera un acto ilícito, es decir, realizar un acto que debía realizar conforme con su cargo y por el cual no debía cobrar y sin embargo cobraba, o no debía realizar un acto y que no debía realizar y sin embargo por no realizarlo cobraba. Bien, pero parece que con esta corrupción, como les señalaba, con el tiempo ha ido variando esta situación, porque ahora, cuando digo ahora ya son varios años, ¿no es cierto?, es el propio cohechado, es decir, el funcionario, el que va a decirle al otro, oye, aquí tengo una movida, por favor, cohéchame, así hablando en lenguaje bien simple, aquí podemos hacer esta movida. Ya les voy a contar cómo era esto en el sistema antiguo y, bueno, no sé, en el sistema nuevo debería ser más difícil, debería. Pero hay algunas actuaciones tan descabelladas, hay tanto delito,
tanto delito ya ostensible que la ciudadanía ya se pregunta, oiga, bueno, es que son tan dejados, son tan negligentes o simplemente no hacen nada en términos penales. ¿Me entienden ustedes cuando digo o no hacen nada en términos penales? O sea, dejan que pasen las cosas sabiendo que lo que está pasando. Bien. Entonces, como decía, hay un criterio que sostiene que el cohecho es un delito formado por dos voluntades. Un delito de acción bilateral, que en el cohecho un delito que está conformado por dos voluntades igualmente responsables, la del cohechador y la del cohechado. Y por otro lado, el otro criterio, la otra teoría, es que se trata de dos delitos completamente diferentes. Por un lado existe una corrupción activa, la del cohechador, y por otro una corrupción pasiva, la del cohechado, es decir, el que se deja cohechar. Y ambas voluntades actúan de manera distinta, por lo que pueden ser sancionadas separadamente. ¿Cuál es el criterio que sigue nuestro código? Tendríamos que decir que en general sigue la primera opinión. Es un delito formado por dos voluntades. Es un delito de acción bilateral. Dos voluntades igualmente responsables, una que trata de cohechar y la otra que se deja cohechar. Pero según vamos a ir viendo en el estudio de estos tipos penales, nos vamos a dar cuenta que en realidad participan los dos criterios. Los dos criterios. Fíjense que les voy a adelantar esto. El último tipo penal que vamos a tocar se refiere al párrafo 9 bis. Nosotros vamos a empezar estudiando el párrafo 9, que empieza con el artículo 248, y que se refiere a los funcionarios públicos nacionales. Pero en el párrafo 9 bis se titula cohecho a funcionarios públicos extranjeros. Porque ha venido siendo tal el grado de corrupción que se ha venido viendo en este país, y las diversas formas de corrupción, porque la corrupción originalmente se entendía como alguien que recibía un beneficio económico, una dádiva o promesa de dádiva, ¿no es cierto? Y una dádiva efectiva, muchas veces de inmediato, ¿no es cierto?, para alguien que no hacía lo que debía hacer, no hacía lo que le mandaba hacer el cargo, o hacía lo que no debía hacer, lo contrario. Entonces, por eso recibía, ¿no es cierto?, una dádiva o promesa. Bien, esa situación ha tenido ahora múltiples facetas. Por ejemplo, hace algún par de años atrás, pasa tan rápido el tiempo que uno se va olvidando de los tiempos, por decirlo así. Hace ¿cómo se llama? Unos años atrás, no sé, unos 5 ya años atrás, una cosa así. Por ahí por el sur, a una funcionaria, en este caso fue una funcionaria. Esto, todo lo que yo le digo es porque lo he visto en los medios, en la televisión, en un diario, qué sé yo. O si usted dice, no, pero ahora no es diario, sí, los diarios electrónicos, todavía funcionan. A una funcionaria se le olvidó dos veces, no una, con distintos imputados, dos veces acusar a un narcotraficante.
O sea, los dos casos eran de narcotráfico. Se le olvidó acusar a un narcotraficante, después se le olvidó acusar a otro narcotraficante. Entonces la gente se ha puesto mal pensada, mal pensada. ¿Puede ser tanta la negligencia? Porque, bueno, ustedes no sé, me imagino que saben el efecto procesal penal. No acusa dentro de plazo, se produce el sobreseimiento definitivo. ¿Y el sobreseimiento definitivo a qué equivale? El sobreseimiento definitivo equivale a una sentencia absolutoria en este caso. Si está detenida una persona hay que ponerlo en libertad y hay que devolverle todos los objetos que están en comiso. Los dos efectos fundamentales del sobreseimiento definitivo. Entonces, la gente que, ¿no es cierto?, todos nosotros que nos hemos puesto suspicacia, ¿se le habrá olvidado? ¿Se le habrá olvidado? Bueno, después se tuvo que ir ya, porque ya era mucho. Y uno ve, por ejemplo, en el proceso penal nuevo, uno ve las peleas de los fiscales regionales con el fiscal nacional. Y peleas que tienen que ver con delitos. Entonces, uno que le imputa delito, el otro se defiende diciendo que no cometió delito. Entonces, para ver si cometió delito el fiscal, ¿no es cierto?, hay que nombrar un fiscal, si tienen el monopolio de la investigación. Y después, ¿cómo se llama? Si no le dan la razón al fiscal nacional, el fiscal regional le planta una demanda civil al fiscal nacional. Entonces, estamos mal, ¿o no? Todos estos cargos son no de probidad, de alta probidad, de exigente probidad. Bueno, son las cosas que pasan, esto está en los medios, está en los medios. Imagínense que en Estados Unidos, la superpotencia hasta el momento, no sabemos que ya pasaron unos años más, si China a cero, ¿no?, o si Rusia, no sé. En la superpotencia, la Corte Suprema, ahora está de moda eso, se murió una señora que era una suprema, ¿cierto? En la superpotencia, que tiene 340 millones de habitantes, creo, 340 millones de habitantes, 52 estados, hay 9 miembros, 9 en la Corte Suprema. Aquí que tenemos 17 hasta hace poco, ahora con todos los que han llegado migrantes, creo que somos 18, hay 21. ¿Y cómo marcha el Poder Judicial? O sea, la superpotencia, 9 supremos. Chile, 21. El asunto es, bueno, pero marcha bien. ¿Marcha bien? Por eso que hago esta crítica, porque ustedes son los hombres y mujeres del mañana, abogados y abogadas del mañana. Y se van a encontrar con estos problemas. Y ustedes dirán, bueno, pero profesor, es que la materia, pero es que estamos hablando de cohecho, estamos hablando de corrupción. De eso estamos hablando. Por eso es que es conveniente empezar sabiendo lo que es la realidad. Pues. La corrupción institucionalizada comenzó hace años en este país. En el sistema procesal penal antiguo, inquisitivo, eran famosos los actuarios del crimen que incurrían en este delito. También habían muchas acusaciones contra funcionarios, básicamente inspectores en el Servicio de Impuestos Internos. Ya a nivel institucionalizado, no era uno en Coyhaique, otro años después en Iquique, etc. No, varios en los mismos lugares. Entonces, claro, ahora como todo se sabe, todo se comenta, todo se habla por las redes, todo se sabe más.
Y además la corrupción ha adquirido muchos matices. Entonces ahora uno dice, bueno, es tanta la omisión existiendo el deber de garante, o la posición de garante, como ustedes quieran llamarla, de no hacer nada, o es que aquí están todos de acuerdo, como dicen los argentinos. ¿Se acuerdan que había un grito hace tiempo atrás? Échenlos a todos en Argentina. Estoy tomando té, un segundito, ¿eh? Un segundito, por favor. Bien. Fui a poner más luz porque como ya estoy piticiego y corto vista, entonces necesito más luz. ¿Ah? Entonces, estábamos hablando de esto de la corrupción. Adquiere ahora características que uno se pregunta, ¿será tanta la dejadez? ¿Por qué uno ve que hay servicios públicos que simplemente no están haciendo su trabajo? Yo les comenté dos casos del Ministerio Público, ¿no es cierto? Ahora le voy a comentar un caso del proceso penal. A propósito de lo que hablaba una señora recién, hace unos días atrás, en uno de los medios, que se quejaba, ¿cómo se llama?, de que no le habían recibido pruebas. Fíjense ustedes que el juez, en determinados casos, sobre todo para la gente común y corriente como ustedes, como yo, en un caso determinado, en la audiencia de preparación del juicio oral, que esto ocurre en la mayoría de los juicios comunes y corrientes, que no tienen que ver con políticos importantes, que salgan en la televisión el caso, nada, un caso común y corriente. Usted, por ejemplo, en la audiencia de preparación del juicio oral, usted le dice, no sé, esto lo pasarán en litigación oral ustedes, usted le dice al juez, fíjese que yo tengo 6 testigos sobre tal punto de discusión, sobre tal hecho. Y el juez de garantía le dice, no, con esos 6 no es necesario, basta con 2. Pero es que yo tengo 6, pues, magistrado. No, basta con 2. O sea, el juez decide que basta con 2. Fíjese que yo para probar este hecho, magistrado, tengo 7 documentos. Mire, no basta con 1 o basta con 3. En los casos comunes y corrientes. Pero, ¿cómo se llama? ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, son jóvenes ustedes, pero no fue hace mucho tiempo atrás. A lo mejor estaban en el liceo. Hubo el caso de una señora que contrató a un sicario para que matara ¿cómo se llama? A unas personas ahí, según lo que dijo la sentencia. En ese caso, fíjense ustedes que esto que les digo yo, que dejaron menos testigos, en los casos comunes y corrientes eran testigos presenciales. Fíjense que en este caso el fiscal llegó a declarar más de 100 testigos. ¿Y saben qué testigos eran? Eran testigos de contexto.
no testigo de los hechos, porque nadie vio cuando contrataron al sicario, ni nadie vio el crimen, ni nada. Testigos de contexto, más de 100. Uno iba a decir, oiga, la Quintrala, el caso de la Quintrala, que está presa la mujer esta. Entonces un testigo decía, mire, yo la vi cuando chica, porque yo soy de la misma edad de ella, la conocía, entonces la vi cuando una vez le estaba apretando la pata a la muñeca. Ah, entonces es mala, y ahí establecían que era mala, testigo de contexto. Otro la vio que le estaba arrancando el pelo a la muñeca, era mala la mujer, testigo de contexto. Bueno, ¿por qué en ese caso sí? ¿Y por qué en los otros casos si nadie le dice al juez que está autorizado para rebajar la prueba? ¿Por qué? Así es. En Estados Unidos, fíjense ustedes que hubo el asesinato por un futbolista de color. Ahora uno se dice por un negro, está prohibido que a los negros le digan negro. Bueno, un futbolista de fútbol americano de color, famoso. O.J. Simpson. Se le imputaba que había muerto a su mujer, a su esposa. ¿Saben? Se lo digo a propósito de lo que viene. ¿Saben ustedes? Y una de la coartada de O.J. Simpson era que él había viajado a otra ciudad y que el tiempo que había tenido ya cuando había regresado a su ciudad no era bastante como para haber cometido el homicidio. Ya. ¿Saben ustedes qué es lo que hizo el juez Ito? I-T-O, el juez Ito, de ascendencia japonesa, que fue el que le tocó el caso. ¿Saben cuántos testigos interrogó el juez Ito, que estuvo como 4 meses interrogando solo testigos? Y como son los juicios en Estados Unidos, porque ahí se pregunta, qué sé yo, ¿ah? Y no le dicen, no, esto no es pertinente, no puede preguntar, no. ¿Sabe cuántos testigos interrogó el juez Ito? 302, porque eran los que iban en el super jumbo en el cual había viajado, todos los pasajeros del jumbo. Pero acá no, acá el señor juez se cansa si se interroga a 4 o 5 testigos, se cansa. Esa es la diferencia de los países. Entonces ustedes dirán, no, este gallo está enojado con Chile. No. Es la realidad nomás. Yo empecé a tramitar el año 67 y me aburrí ahora el 2015, 2016. Me aburrí, me cabrearon. Nadie se cabrea porque la cosa es buena, ¿no es cierto? Bueno. Por eso que les cuento esto, no para desanimarlos, sino que para que ustedes sepan a lo que se van a enfrentar. Sepan a lo que se van a enfrentar. Desidia, muchas veces. Desidia. Si no conocen bien la palabra, vean en el diccionario. Ahora, de estos dos criterios, vamos a seguir hablando de lo que es la realidad. Estamos hablando de corrupción, que nos tiene loco la corrupción a todos. La corrupción. ¿Cuál es el criterio que sigue nuestro código de estos dos? De si se trata de un delito formado por 2 voluntades o si se trata de 2 delitos completamente diferentes. Como les dije, el código sigue en general la primera opinión, que es un delito de acción bilateral. De esta bilateralidad nace un típico contrato en el fondo, que es un contrato evidentemente ilícito, si uno lo viera desde el punto de vista civil. Y de ahí se desprende la distinción que hace nuestro código entre cohecho activo y cohecho pasivo. Ojo, esto es importante porque sirve para después darse cuenta de qué tipo de cohecho se trata. Que por lo demás es muy fácil. El cohecho activo es el delito que comete aquel que realiza la acción de soborno. Es el que viene a tentar al funcionario público para que realice alguna de las actuaciones que sanciona la ley, para
entregarle o en el presente o en el futuro una dádiva o promesa económica. Y el cohecho pasivo, el contrario, es el delito cometido por quien se deja sobornar, que como les dije, dentro de las variaciones que ha venido teniendo esta corrupción, muchas veces el que se deja sobornar, en realidad no es el que se deja sobornar, es el que inventó la maroma. Por ejemplo, en un concurso de delito, él es un funcionario que está a cargo de un secreto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ante la clase anterior de las licitaciones? Él está a cargo de un secreto de uno porque abrió los sobres. Ya cometió el delito de apertura de sellos y de cierros que no debía haber hecho, ¿no es cierto? Y se impuso el secreto de un oferente. Y él mismo es el que va a decirle muchas veces a uno de los que van a participar en la licitación: oye, este está ofreciendo tanto. Entonces ahí ya el otro va, ¿no es cierto?, con más garantía de que va a ganar, porque si este está ofreciendo tanto, yo ofrezco un puntito más o 2 puntitos más y quedo arriba del otro, estoy mejor que el otro. Y pienso si a lo mejor el otro, que no se sabe todavía, si es que no le ha dicho también del otro, etcétera, puede ser que haga la mejor oferta. Entonces ha ido variando esto. Al principio, de cuando nace esta idea del cohecho, claro, hay un malo que venía de afuera y tentaba al funcionario público, ¿no es cierto? Lo tentaba, ya, el funcionario público pobre, etcétera, se dejaba tentar. Él no tenía la culpa, se dejaba tentar. Entonces ahí tenemos el caso del sujeto del cohecho pasivo. Cohecho activo, ¿no es cierto? Repito, es aquel que realiza la acción de soborno, el que intenta corromper, que ofrece la dádiva o promesa. Y cohecho pasivo viene del lado de el que se deja cohechar, ¿no es cierto? De la víctima, en el fondo. Pobre. Y a su vez el cohecho activo se clasifica en cohecho activo propio, que tiene lugar cuando el acto del funcionario es delictivo, y cohecho activo impropio, que ocurre cuando el acto del funcionario es libre, es legítimo, es propio de su cargo, pero se aprovecha del cargo. Veamos un ejemplo de cada uno de los dos. Cohecho activo propio, cuando el acto del funcionario es delictivo. El caso que les señalé recién, el funcionario quebrantó el sello y el cierre del documento y se impuso de un secreto. Eso ya es un delito. O sea, el acto del funcionario es delictivo. Y si además le van a pagar por darle a conocer el secreto, cohecho. Cohecho. Ahí tenemos cohecho activo propio. El acto del funcionario es delictivo. Cohecho activo impropio. El acto del funcionario es legítimo, es libre, es propio de su cargo, pero se aprovecha del cargo. Por ejemplo, todos los funcionarios públicos tenemos que realizar ciertas labores, ¿no es cierto? Por algo nos contratan y por algo nos pagan, pues tenemos que hacer labores. Digamos los tribunales, que pasaba bastante esto, que tuvieron hasta que reglamentarlo. Hay, cuando una persona en los tribunales tiene que realizar de repente un acto procesal, ese acto procesal está dentro de la esfera de las actividades que debe realizar el funcionario. Y por esas actividades, el funcionario no debe cobrar aparte. Es decir, el funcionario tiene que cobrar su sueldo, nada más. No tiene que cobrar extra. Y sin embargo el funcionario cobra. O el funcionario está autorizado a cobrar una determinada suma, pero el funcionario cobra
más allá de esa suma. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es lo que ocurría, por ejemplo, y por qué razón se hicieron los famosos aranceles? Con los receptores judiciales, con varios auxiliares de la Administración de Justicia, los procuradores del número, los notarios públicos, los conservadores de bienes raíces, de minas y de todo. Por eso. Porque tuvieron que legislarle entre qué tramos podían cobrar, para que no cobraran de más. Siguen igual cobrando de más. Hay muchos procuradores que ganan más que los abogados. Porque cobran de más. O cobran por actuaciones que inventan. Ejemplo, ustedes estudiaron la notificación personal. Y dentro de la notificación personal está lo que en mi época se llamaba simplemente, porque ahora como le han cambiado nombre a las cosas para hacerlas más difíciles, pero que es igual, se llamaba la notificación por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. Personal o por el 44 le decíamos nosotros. Ahora le agregaron otros nombres más. Es lo mismo que en mi época la persona que vivía en la calle, que era indigente. Este caballero, qué sé yo, es un indigente. Ahora le pusieron persona en situación de calle. Hace tiempo, no digo ahora, hace tiempo, con esto de cambiarle el nombre a la cosa, va a hacerlo más completo, qué sé yo, ¿eh? Como decir ellos y ellas. Pero todo sigue igual. Desafortunadamente los indigentes siguen estando en la calle. Lo bonito habría sido que, junto con cambiarle el nombre, se hubieran acabado los indigentes, le hubieran solucionado el problema a esas personas. No, sigue lo mismo, ¿no? Pero se llaman distintos. Bien, entonces uno no debe cobrar por cuestiones que son el ejercicio del cargo. Son las funciones que uno debe realizar. Pongamos el ejemplo de nosotros mismos. A nosotros, ¿para qué nos paga la Escuela de Derecho de la Universidad de Tarapacá? ¿Para qué? Básicamente, para que hagamos clases, para que corrijamos las pruebas, para que tomemos los exámenes, para que participemos en los exámenes de grado, para que corrijamos memorias, y bueno, las otras labores que nos encomendará ocasionalmente la universidad, pero básicamente por eso. Y para eso nos pagan un sueldo. ¿Cómo vamos a estar nosotros cobrándole a un alumno por separado por hacer la clase? Bueno, eso, en el caso de nosotros, es más o menos lo que hacen en otros servicios. Que cobran por hacer lo que tienen que hacer. ¿Se entiende? Y en otros casos, la acción del funcionario ya no solamente se trata de hacer lo que tiene que hacer, o no hacer lo que no está compelido a hacer, sino que derechamente el actuar del funcionario es delictivo. Delictivo. Delante les puse el caso de los sellos, de los cierros, ¿no es cierto?, para conocer un secreto, pero puede ser también el caso de otras situaciones. Sustraer un documento o papeles, destruir un documento o papeles, darlo a conocer antes de que se esté autorizado, etcétera. Etcétera. Es decir, el acto del funcionario es en sí mismo delictivo. Ese es el caso del cohecho propio. Entonces tenemos la distinción entre cohecho activo y cohecho pasivo. Y el cohecho activo es a su vez cohecho activo propio y cohecho activo impropio. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Común a toda la figura de este párrafo sería el recto funcionamiento de la administración pública, porque los funcionarios que la integran adquieren un deber especial para poder lograr las finalidades
que debe cumplir la administración pública, cuyo objetivo final, ¿cuál es? Alcanzar el bien común. Ese es el objetivo final de la administración pública, el bien común, el bien de todos los ciudadanos, de todos los habitantes, si podríamos decirlo en una forma más amplia todavía. Ahora, ¿de qué tipo de delito se trata? Aquí hay una ley muy importante, que es la ley 19.645, que en términos del código es bastante reciente porque es del 99, o sea, tiene recién 21 años, una cosa así. Es del 11 de diciembre del 99. Pero esta ley vino a cambiar el tipo de delito, porque anteriormente se requería que el funcionario realizara efectivamente las labores que eran constitutivas de delito, incluso, ¿no es cierto?, para que se le pagara, mientras que ahora basta con el asentimiento de ello. Y así se dice. Yo acá he modernizado en esta parte los apuntos, así que les quedó bien claro a ustedes. Antes de esta ley, la 19.645, como se consumaba este delito, era por las acciones de dar y de recibir la dádiva o la promesa. O dicho de otra manera, de ofrecer y aceptar el soborno. Es decir, tenían que realizarse esas acciones de aceptación y de ofrecimiento, ante el ofrecimiento y después la aceptación del soborno. Tenían que realizarse esas acciones. Sin embargo, dentro de los términos de la antigua ley, y por eso que antes era un delito formal, pero en los hechos, y de acuerdo con la técnica penal, era necesario que el funcionario público realizara la acción material que se le pedía, que realizara la acción o la omisión que se le pedía, y dejaba de ser un delito formal y se transformaba en un delito material. Claro, porque el funcionario público tenía que realizar la acción delictiva o no delictiva, pero que era un acto propio de su cargo que se le pedía que realizara, o tratándose de un acto propio de su cargo, acción que no realizara, por el contrario, en los ejemplos que yo le he colocado. Es decir, se le exigía al funcionario público que sustrajera o destruyera alguno de los papeles, actas o documentos, como se llama la ley, por ejemplo. Es un acto ya delictivo. Se le exigía que lo hiciera. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, la ley requería una acción material, una acción o omisión material. Pero ahora, con esta ley 19.645, que introdujo significativos cambios en la regulación de los delitos funcionarios, esta ley anticipó la penalidad, en todos los casos, a la simple solicitud, aceptación u oferta de un beneficio económico. Basta solicitar, desde el punto de vista del que se deja cosechar, o basta aceptar por el que se deja cosechar, o basta ofertar por el que está tratando de cosechar, con un beneficio económico para cumplir o dejar de cumplir una obligación propia del cargo del funcionario de que se trate. Basta con eso. Ahora no tiene que realizar la acción misma. No tiene que realizar la acción misma. Y si uno se fija, aquí tenemos el código, si uno se fija, fíjese usted los verbos rectores que utiliza la ley. Voy a leer del 248 al 250. Fíjese usted, 248. Después lo vamos a leer para referirnos a cada uno. Solamente voy a leer la acción que se castiga para que ustedes se den cuenta que
Ya no es necesario realizar la acción material de lo que se le está pidiendo al funcionario para tener por consumado el delito. 248. El empleado público que en razón de su cargo solicitare o aceptare un beneficio económico o de otra naturaleza que no tiene derecho para sí o para un tercero. Solicitar o aceptar un beneficio económico. Basta solicitar o aceptar, pues hay que ver eso, la definición de esos verbos en el diccionario de la Real Académica. Yo solicito o acepto un beneficio económico. No tengo que recibir la platita ni yo tengo que hacer nada. Porque en eso consiste solicitar o aceptar un beneficio económico para mí o un tercero. Después en el inciso segundo, otro tipo penal relacionado con el cohecho. El empleado público que solicitar o aceptar recibir en el futuro, pero está solicitando o aceptando en el presente. Entonces, no hay que realizar nada, ninguna acción. Solicitar o aceptar recibir mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo o un beneficio económico de otra naturaleza para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos. Basta con solicitar o aceptar mayores derechos en este caso. En el anterior era un beneficio económico de otra naturaleza, no mayores derechos. La diferencia está en que aquí puede obtener derechos, pero no más allá de lo que la ley le señala. Ahí está la diferencia. El otro artículo, 248 bis. El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico de otra naturaleza para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo. Es decir, aquí se sanciona la acción, o sea, cuestiones que debía realizar el funcionario o que debía omitir el funcionario, que son actos propios de su cargo. Basta con que solicite o acepte recibir el beneficio económico, aunque no haya realizado la acción o haya dejado de realizar la omisión. Y acá tenemos el caso de ejercer influencia en otro empleado público, que también lo vimos a propósito de el tráfico de influencia. ¿Se recuerdan ustedes en el 240 bis? Cuando se intervenía respecto de otro funcionario público interesándose para dar interés a otro funcionario público, que era dar interés refiriéndose a un beneficio económico también. Bien. Acá, si la infracción al deber del cargo consistiera en ejercer influencia en otro empleado público, con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta. Como ustedes pueden ver, la infracción al deber del cargo consistiera en ejercer influencia en otro empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho. Un provecho. Ejercer influencia, cualquier tipo de influencia, en otro funcionario público para obtener de este otro funcionario público una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado. Ahí tenemos la otra situación. En el 249 nos vamos a encontrar con lo que se denomina, recién que dijimos, el cohecho activo propio, es decir, cuando el acto del funcionario es delictivo. 249. El empleado público que solicitar o aceptar recibir un beneficio económico de otra naturaleza para sí o para un tercero, de nuevo, solicitar o aceptar recibir, aunque no lo recibe en el momento, pero ya solicitó o aceptó recibir un beneficio económico de otra naturaleza para sí o un tercero para cometer alguno de los crímenes o simples delitos expresados en este título, en el título quinto del Código Penal que estamos estudiando, todos estos delitos contra la administración del Estado, en el fondo, o en el párrafo cuarto del título tercero, que son los delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Título tercero que sanciona delitos cometidos contra las garantías constitucionales. Será sancionado con tal pena. Entonces ahí tenemos los casos de
cohecho activo, ¿no es cierto?, propio e impropio. Y después en el 250 nos vamos a encontrar con las situaciones de aquel que pretende cohechar al funcionario público en cualquiera de las situaciones que describen los artículos anteriores. Entonces, este artículo es largo y es enredado, pero ustedes véanlo no enredado. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la otra pata de esta moneda que tiene dos lados, ¿no es cierto? Es decir, la pata del que de afuera quiere que el funcionario, ¿no es cierto?, se tiente y cometa delito de cohecho, más allá de que puede cometer también otro delito antes. ¿Por qué? Porque estos son los casos de cohecho pasivo, del que comete el que intenta cohechar, el que viene de afuera de la administración pública. ¿Qué dice el 250? El que, ¿no es cierto? O sea, sujeto activo indeterminado. El que, sujeto activo indeterminado. Un particular, normalmente. El que diere, ofreciere o consintiere en dar. Basta con eso. Diere, ofreciere o consintiere en dar. No exige la ley que realice otra actuación el funcionario público, ni el mismo, sino que dar, ofrecer o consentir en dar. A un empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza en provecho de este o de un tercero, en razón del cargo del empleado en los términos del inciso primero del artículo 248. El primer artículo que leímos, en el que el sujeto activo ahí es el empleado público. El empleado público. O para que realice las acciones incurre las omisiones señaladas en el artículo 248, inciso segundo, de nuevo el 248, pero ahora en el inciso segundo, que es la otra situación del cohecho activo propio, del 248. Inciso segundo, 248 bis y 249. Y 249, que es cuando el empleado público comete delito. Comete delito ya antes, como lo que yo le he venido señalando. 248 bis y 249. 248 bis, que describe, ¿no es cierto?, que solicita o acepta recibir un beneficio económico de otra naturaleza para un tercero, por haber omitido, que es la contraposición de haber realizado un acto, ¿no es cierto?, el funcionario público. Y después, la ley va señalando cada uno de nuevo de los casos, ¿no es cierto?, en donde va sancionando a este tercero, a este que intenta cohechar. Dice la ley, 250, inciso segundo. Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en razón del cargo del empleado público en los términos del inciso primero del artículo 248, inciso primero del 248, el sobornante será sancionado además. Aquí vienen las sanciones adicionales que se le aplican al que viene de afuera a cohechar al funcionario público. En el inciso primero se lo sanciona al que viene de afuera, en general, en el inciso primero. En el inciso segundo, tercero, cuarto y quinto se lo sanciona ya por cada una de las conductas que realice el funcionario en particular. Tratándose del beneficio dado, ofrecido, consentido en razón del cargo del empleado público en los términos del inciso primero del artículo 248, el sobornante será sancionado además con la pena de reclusión menor, etcétera, etcétera. Inciso tercero, siempre la misma descripción. Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en relación con las acciones o omisiones del inciso segundo del artículo 248. En el inciso anterior era el inciso primero del artículo 248, ahora en el inciso segundo del artículo 248. Porque eso, otro tipo de delito que comete el cohechado.
será sancionado además con la pena de reclusión menor en su grado medio, máximo, etc. Es decir, va viendo de qué delito se trata de los que cometió el cohechado antes. Inciso tercero. Inciso cuarto. Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en relación con las acciones o omisiones señaladas en el artículo 248 bis, el sobornante será sancionado además con la pena de reclusión menor. Es decir, se va refiriendo a los artículos que antes se había referido el legislador solo respecto del que se deja cohechar, el sujeto activo del cohecho. Y en el inciso final del 250, tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en relación con los crímenes o simples delitos señalados en el artículo 248, perdón, 249, el sobornante será sancionado además con la pena de reclusión menor, que es cuando el acto del cohechado constituye delito por sí mismo. Es decir, no es enredado porque simplemente lo que hace es que se está refiriendo a las conductas que había realizado primero el cohechado. Ahora está sancionando al cohechante o cohechador, si ustedes quieren. Bien, entonces ahí tenemos los casos de cohecho activo y cohecho pasivo, cohecho activo propio y cohecho activo impropio. Entonces, lo importante es tener en cuenta que cuando hablamos de cohecho activo, nos estamos refiriendo a la persona que es cohechada y que realiza la acción. Y cuando hablamos de cohecho pasivo, nos estamos refiriendo a la persona que intenta cohechar. Perdón, cohecho pasivo por quien, sí, es el delito cometido por quien se deja sobornar, el que se deja sobornar. Claro, porque aquí hay dos personas. Uno es el funcionario público que se deja sobornar por este tercero y otro es este tercero que intenta sobornar al funcionario público. Entonces, la gran diferencia que ha hecho esta ley 19.645 es que ahora no es necesario que el que tiene que realizar las acciones que se le piden o dejar de hacer las omisiones que tiene prohibidas, como por ejemplo no revelar un secreto, no destruir los sellos, no destruir los cierros, no tiene que hacer eso y lo hace. Por ejemplo, acciones y omisiones. Entonces, el cohecho activo viene del lado del que realiza la acción de soborno. La acción de soborno. Y el cohecho pasivo viene por el lado del que se deja cohechar. Por el que se deja cohechar. Y este que se deja cohechar, es el que tiene que realizar acciones que son propias del cargo, pero no tiene que cobrar, o son propias del cargo y tiene que cobrar, pero cobra más de lo que tiene que cobrar, o son simplemente delictivas, porque cometió delitos de esta misma naturaleza. Por eso que normalmente las penas son altas tratándose de estos delitos, porque aquí hay un concurso. Normalmente se trata, no sé, de una negociación incompatible y además cohecho, porque siempre está el beneficio económico. Entonces, esta ley anticipa la penalidad en todos los casos
al simple hecho de solicitar, de aceptar o de ofertar un beneficio económico para cumplir o dejar de cumplir una obligación propia del cargo del funcionario público. Como se trata de dos situaciones distintas, parece que fuera complicado, pero en realidad es bastante simple. Es bastante simple. Y ahí tenemos entonces los casos del delito de cohecho. Y el artículo 250 bis señala: en los casos en que el delito previsto en el artículo anterior tuviera por objeto la realización u omisión de una actuación de la señalada en los artículos 248 o 248 bis, es decir, son aquellos actos propios del funcionario que tiene que hacer o que les está prohibido hacer. En esos dos casos, que mediaren en causa criminal a favor del imputado y fuera cometido por su cónyuge o su conviviente civil, y bueno, después alguno de sus ascendientes, solo se pondrá al responsable la multa que corresponda conforme a las disposiciones antes mencionadas. Claro, ahí hay una especie, ¿no es cierto?, de excusa legal, ¿no es cierto?, absolutoria, ¿no? Claro, porque se trata, ¿no es cierto?, de la cónyuge, de algún familiar, entonces la ley, como es en el sistema latino, le aplica menor pena, ¿no? Aplica menor pena. Cuando seguramente va a resultar beneficiar a toda la familia, ¿no? Bueno, la ley le aplica menor pena. Y el párrafo siguiente es el párrafo 9 bis, que se refiere a cohecho a funcionarios públicos extranjeros. Aquí de nuevo, ¿no es cierto?, la ley tiene un sujeto activo indeterminado. ¿El qué? ¿El qué? Con el propósito de obtener o mantener para sí o para un tercero cualquier negocio o ventaja en el ámbito de cualquiera transacciones internacionales o de una actividad económica desempeñada en el extranjero, ofreciere, prometiere, diere o consintiere en dar a un funcionario público extranjero un beneficio económico o de otra naturaleza en provecho de este o de un tercero en razón del cargo del funcionario, o para que omita o ejecute, o por haber omitido o ejecutado un acto propio de su cargo con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado máximo, reclusión mayor en su grado mínimo, y además con multa del duplo, al cuádruplo, etcétera, 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 y los bienes recibidos por el funcionario público caerán siempre en comiso. Y en el artículo siguiente se dice: para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se considera funcionario público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como cualquier persona que ejerce una función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa pública. También se entenderá que inviste la referida calidad
cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional. Bien. A mí siempre me gusta contarle historias de lo que ha pasado, pues para que se den cuenta que estas cosas pasan. Y los artículos, en el fondo, reflejan lo que está pasando, porque fíjense que estos articulitos vienen, ¿cómo se llama?, del 2009. Porque antes del 2009 empezaron a pasar varias cositas con los funcionarios públicos extranjeros. Yo le voy a contar una nomás de ellas. Una que salió en los diarios. El que con el propósito de tener o mantener para sí o para obtener cualquier negocio o ventaja en el ámbito de cualquier transacciones internacionales o de una actividad económica desempeñada en el extranjero, ofrecer, prometer, herir o consentir en dar a un funcionario público extranjero un beneficio económico o de otra naturaleza en provecho de este o de un tercero en razón del cargo del funcionario o para que omita o ejecute o por haber emitido un acto propio de su cargo o con infracción de los deberes de su cargo, será sancionado. Será sancionado con tal pena. Y entonces hubo que describir también, para que no quedara lugar a dudas, qué se entendía por funcionario público, y ahí prácticamente que han comprendido un montón de personas para que no haya discusión respecto de a quién se aplican estas normas. Antes del 2009, después hay unas modificaciones el 2018, el 2018, pero no tiene tanta importancia. La que creó los tipos penales antes es del 2009, por hechos que ocurrieron antes del 2009, a eso me refiero. Antes nosotros teníamos, ¿cómo se llama?, mucha fe en las instituciones del Estado. Porque básicamente nuestros funcionarios, ¿no es cierto?, eran próbos, honestos. Desafortunadamente, la corrupción ha venido horadando este principio de probidad, al punto de que nosotros éramos los más probos de Latinoamérica durante años, y nos pasó el Uruguay y se mantiene en el puesto número 1 y nosotros seguimos en el 2. Ya no somos los más probos de América Latina. Hay otros países que ya los peruanos, ¿no es cierto?, que están al lado de nosotros acá. Los últimos 4 presidentes del Perú están o presos o con orden de aprehensión. Ya el colmo. En Argentina no se pueden utilizar términos académicos, hay que decirlo como el lenguaje vulgar, o el choreo, ¿no es cierto? En Argentina ya es grosero ya. En el gobierno de la señora Kirchner, en el gobierno de Macri se descubrió un tipo que estaba del gobierno de la Cristina Kirchner que estaba tirando unas bolsas de dólares a un convento. Le anduvieron buscando a la señora Cristina Kirchner, que ahora es la presidenta del Senado. Si esto no tiene que ver con política ya. Es la presidenta del Senado, solamente no está presa porque está haciendo uso del fuero. Porque por eso es que la gente no le tiene ninguna confianza a los políticos en todas partes, porque han hecho muchas cosas que han hecho que la gente haya perdido la confianza en ellos. No es gratis así, no es que se le ocurrió a la gente no tenerle confianza, no. De todos los colores. Entonces, se le empezaron a tratar de descubrir caletas a la expresidente de la República Argentina. Caletas donde había plata contante y sonante. ¿Para qué hablar de los negocios, como se llama, de sus adláteres?
y ¿cómo se llama? Y otro, po. El mismo presidente de ahora que ahora, ¿cómo se llama? Habla de una serie de cosas, le sacan los discursos que decía antes, todo lo contrario. Bueno, ¿para qué decir Bolivia? ¿No es cierto? ¿Para qué decir Bolivia? Y bueno, ¿y para qué seguir? ¿Para qué seguir? En estas películas del Pablo Escobar y ahora las de México, salían unos capítulos ahí que están reconocidos como ciertos, como ciertos, que antes del Chapo Guzmán que está preso en Estados Unidos, en una reunión que tuvieron con el presidente de la época, todos los generales del ejército, se repartieron lo que podrían ser las regiones, en el equivalente de Chile, que creo que tienen otro nombre, en México no lo sé. Se repartieron para cada uno mandaba una zona del narcotráfico, los generales del ejército. Entonces la gente no sabe si lo está persiguiendo realmente la policía o es un cártel u otro cártel. Entonces ya es una grosería la corrupción. No sé, en estos días que estuve haciéndome yo el chequeo médico en Santiago, se cumplieron los 6 años de 43 niños prácticamente que asesinaron en un lugar que se llama Ayotzinapa, todos lugares indígenas, los mexicanos son muchos indígenas, sí, son descendientes además de los aztecas y de los, qué sé yo, los otros, un poco más abajo hacia el sur están los mayas, de los aztecas. 6 años, 43 niños prácticamente, de un colegio normal, de una escuela normal, eso que estudian para ser profesores, no, todavía no los encuentran. Los mató la policía, ya recrearon en estos días, recrearon todo, tienen todo recreado, quiénes fueron los que los mataron, todo, no hay un preso, no hay un preso, no hay un preso. Y después, ¿cómo se llaman los mexicanos? Reciben, ¿cómo se llama? A gente que se arranca para México, para pasar para Estados Unidos, qué sé yo, y ellos tienen estos problemas. Fíjense ustedes que un gladiador famoso romano, Espartaco, cuando lo descubrieron, que quiso luchar contra el imperio, que por eso es famoso Espartaco, quiso luchar contra Roma, cuando perdió la guerra, la última batalla, qué sé yo, lo crucificaron en la vía Apia, que está en la entrada ahí de Roma. Lo crucificaron, pero no como a Jesucristo, sino que a ellos simplemente lo ataban nomás ahí de manos y pies en una cruz, ¿sí? Y se morían de hambre y sed. Una muerte horrible. Dejaban al sol. Pero ese tipo eso era legal, lo condenó la autoridad a esa muerte. Pero eso era legal, eso pasó, bueno, fue después de Cristo, pero fue por ahí, poquito después de Cristo, estamos hablando de 2000 años. Y fíjense ustedes que en México ahora, no sé, el año pasado, hace un año y medio, no sé, cuelgan a las personas de la parte de arriba, de donde corre el metro, qué sé yo, por la parte de abajo, donde está, qué sé, porque por abajo normalmente va una calle, una carretera, qué sé yo, decapitados a algunos, a otros le han cortado las manos, le han cortado los brazos, los pies, etcétera. Reconocido, 35 millones de mexicanos están en Estados Unidos, reconocido, deben ser más seguramente. O sea, todos los mexicanos se quieren arrancar para Estados Unidos. Es decir, todo hablando de la corrupción. Y así pasa con otros, los maras en El Salvador, Guatemala, qué sé yo, etc. Entonces ya la corrupción es demasiado. Nosotros somos frontera con dos
de los más grandes productores de cocaína del mundo. Perú, número 2, Bolivia, número 3. Y el número 1 nos queda un poquito más lejos porque es Colombia. Menos mal que está Perú y Ecuador entre medio de Colombia. Menos mal. ¿Cómo no vamos a tener droga acá en Chile? O sea, acá cuando estudiamos y alcanzamos el delito de droga, no hay que ser tan platudo para hacerse traficante. Si aquí en Tacna la venden barata. Entonces, bueno, todo esto a propósito de la corrupción, porque siempre hay algún corrupto metido para poder realizar estos delitos. Bien, todo este preámbulo, a propósito del cohecho a funcionarios públicos extranjeros, porque ustedes no digan el profesor de penal está viejo, entonces ahora habla cabeza de pescado. No, me gusta hablarle la realidad para darle el ejemplo relacionado con la materia. En nuestra corrupción nos llegó también. Y antes del 2009, entre otros casos, yo no me acuerdo acordar de todos los casos, tengo cualquier cantidad de información en la cabeza, por eso que de repente se me olvida algo, porque tengo mucha información en la cabeza. Resulta que un funcionario chileno empezó a vender las visas en la embajada de China, un alto funcionario de la embajada chilena. Terminó preso. ¿Qué les parece a ustedes? Nosotros, antes, para nosotros, en la época, yo me acuerdo que el profesor de Derecho Internacional Público había sido, como se llama, diplomático. Además, había escrito un libro, que era muy bueno el manual que tenía. Lumbrera. Y esa es la idea con la que yo, por lo menos, empecé en esta profesión. Puras lumbreras. Los profesores que nos hacían clases. No solamente desde el punto de vista de los conocimientos, sino que también como persona. Imagínense ahora, yo entré a la escuela en 65. Y esto antes del 2009, o sea, 65 y 5, 70, 35, 35 hasta el 2005 habrá ocurrido esto. 40 años después, un embajador chileno, o un alto chileno, el embajador era el número 2, vendiendo las visas a los chinos, que fue una época en que por ahí se descubrió la cosa, porque empezaron a llegar tantos chinos, porque también se vienen chinos de la China comunista, a pesar de que dicen que va a ser la superpotencia y todo, se arrancan igual nomás. ¿Por qué? No sé. Estaba vendiendo las visas, que cae dentro de que el funcionario público tiene que realizar labores de su cargo, pero no tiene que cobrar por esas labores. ¿Se acuerdan que yo le di un ejemplo? Bueno. Así que, la corrupción. Tremendo tema. El problema es que muchas veces no se habla por X razones, que yo no las tengo para no hablar, por eso que yo hablo, contra ciertos poderes del Estado. ¿Quién habla contra los jueces? De repente sale una noticia así. ¿Qué pasó con la Corte de Apelaciones de Rancagua? 3 ministros metidos en el baile de corrupción. ¿Qué pasó? ¿Está estancada la investigación? ¿Hasta cuándo va a estar estancada? Me imagino que usted lo haría, porque esto está el año pasado. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema que surge también acá? El problema es el tratamiento penal de los partícipes en esta clase de delitos, porque estos, los partícipes, no comparten la característica especial de quienes ejercen la función pública. Los partícipes en el delito a veces no son, y la generalidad de los casos no son funcionarios públicos. ¿Qué pasa con ese particular que participa con el funcionario público en la comisión de algunos de estos delitos de cohecho? ¿Qué pasa? ¿Que es impune? ¿Comete otro delito?
etc. Bueno, para esto hay que aplicar, ¿no es cierto?, el sistema que señalamos cuando empezamos a hablar de estos delitos. Acuérdense ustedes que empezamos a hablar del bien jurídico protegido, del concepto de empleado público, y al final terminamos con el otro antecedente general que era importante para estudiar estos delitos, que era qué pasaba con los terceros copartícipes. Hay que aplicar esa misma criterio. En estos casos, entonces, debemos distinguir entre delitos especiales propios, en donde la cualidad del sujeto es determinante para la existencia del delito. Es decir, ¿qué cualidad? Funcionario público o empleado público. Porque si falta la calidad de empleado público, entonces no se comete el delito, porque se requiere esa calidad de funcionario público. Y ahí ocurriría, ¿no es cierto?, por ejemplo, el caso del 233, que es uno de los casos de prevaricación, de prevaricación en 223, uno de los casos de prevaricación judicial que vimos. Los miembros de los tribunales de justicia colegiados unipersonales y los fiscales judiciales sufrirán tal pena: 1, cuando a sabiendas fallaren contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil. 3, cuando ejerciendo las funciones de su empleo o valiéndose del poder que éste les da, se buscan o soliciten a la persona imputada que litigue ante ellos. En el primer caso, que es más claro, ¿no es cierto?, si esta sentencia, que puede ser definitiva o interlocutoria, fallaba contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil, si el que falla no es un juez de la República, ¿no es cierto?, no comete delito. No comete delito. Creo que les conté ahí lo que también salió en los medios en su momento, que en Santiago, ¿no es cierto?, una serie de jueces en lo civil que estaban atrasados en fallo contrataron a un particular para que hiciera los fallos. Y se descubrió esto, por algo salió en los diarios. Ahora no me pregunten si terminó, si no terminó, en qué terminó, no sé, porque todas estas noticias después la gente ya se aburre y en otras noticias no se sabe qué pasó. Entonces, delitos especiales propios y delitos especiales impropios, aquellos en que la cualidad especial posee solo la virtud de atenuar o agravar la pena, de su autor, existiendo una correspondencia fáctica con un delito común, que en las mismas circunstancias fácticas puede ser cometido por cualquier persona, incluido, por supuesto, cualquiera que posea la especial calidad que define el tipo del delito especial impropio correspondiente. Ahí el caso de la malversación de caudales públicos, el artículo 233, que también lo habíamos señalado cuando empezamos a hablar de estos temas del párrafo primero de este título. Entonces, en el primer caso de los delitos especiales impropios, en donde la cualidad especial de funcionario público hace que si desaparece esta calidad especial, entonces no comete delito el funcionario que no la tiene. Y era el delito de prevaricación judicial que le acabo de decir: fallar a sabiendas contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil. Y el otro caso es el de aquel en que, dados los mismos hechos, la persona, aunque no tenga esa calidad especial de empleado público, igual comete delito. Porque este delito puede ser cometido por cualquier persona, no requiere esa cualidad especial que es la que se transmite. En el fondo estamos hablando de las circunstancias personales y las reales que establecen los artículos 63, 64, 65, 66 del Código Penal. Las mismas explicaciones. En caso de delitos especiales propios, la antijuridicidad de la conducta se hace en la infracción del deber respectivo. En cambio, los delitos especiales impropios, la calidad del funcionario solo sirve para atenuar o agravar la pena del delito común que se encuentra en la base de la antijuridicidad material del hecho. Es decir, en un caso, esta característica especial empleado público es en sí misma la base de la antijuridicidad.
En el otro caso, al desaparecer esta calidad de empleado público, no desaparece esta base de la antijuridicidad, porque los hechos son los mismos. Entonces aquí solamente se trata de rebajar o atenuar la gravedad de la pena. Así es que la pena del delito por sus antecedentes fácticos, ¿no es cierto?, de hecho, se encuentra en la base de la antijuridicidad material del hecho. Solo es un elemento adicional, una circunstancia personal que solo sirve para atenuar o agravar la pena. Así que sigue existiendo un delito que tiene un título distinto. El que tiene la calidad de funcionario público comete fraude al fisco, y el que no tiene esa calidad comete, al revés, el que tiene esa calidad especial comete malversación de caudales públicos, y el que no tiene la calidad de funcionario público comete fraude al fisco. Pero los hechos fácticos son los mismos. No requiere, para defraudar al fisco, apropiarse, ¿no es cierto?, de patrimonio del Estado, tener una calidad especial. Solamente agravar o rebajar la pena. Actualmente la ley 19.645 regula el cohecho anticipando la penalidad, eso lo dijimos, en todos los casos a la simple solicitud, aceptación o oferta de un beneficio económico para cumplir o dejar de cumplir una obligación propia del cargo del funcionario cohechado. Claro. Y vinieron estas modificaciones, ahora hace poco, porque la defensa justamente de todos estos corruptos iba por ese lado, que alegaban que el tipo les exigía realizar las acciones, ¿no es cierto?, que eran constitutivas de actos propios del cargo, que consistían en un hacer, o actos propios del cargo que le prohibían hacer, o que se trataba, ¿no es cierto?, de delitos que en sí mismos lo eran, Ahora no. Basta con aceptar o recibir, dar. Ya hablamos del cohecho pasivo, el cohecho pasivo propio agravado, el cohecho pasivo impropio, el cohecho activo o soborno. Bien. Y después de esto, ¿no es cierto?, hay una serie de normas comunes a los párrafos anteriores. Bien. Esto como que no tiene mucha importancia para nosotros, no tiene mucha importancia, no es que no tenga importancia, pero no tiene tanta importancia como los tipos penales, porque aquí hay una serie de ¿cómo se llama?, de conductas, de descripción de conductas, que dicen relación con las penas, o cómo se aplican las penas, o casos de exenciones de penas. Por ejemplo, en el 251, este párrafo 9 ter se denomina normas comunes a los párrafos anteriores. Tiene los artículos 251 quater, 251 quinquis y 251 sexis. En el primero dice: el que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los dos párrafos anteriores será condenado además a la pena de inhabilitación absoluta, perpetua, temporal en cualquier de su grado para ejercer cargo, empleo, oficio, producción o empresa que contraten, etcétera, para sacarlo de la administración pública o de las empresas del Estado, etcétera. Sí, es una norma que guarda relación con ese tipo de cuestiones. En el 251 quinquis, en el caso de los delitos previstos en los artículos tanto y tanto, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de las penas señaladas según corresponda respecto a todos sus responsables en los siguientes casos. Ya habla ahí de una serie de situaciones que dice en relación con cuando haya sido cometido por un empleado público que desempeña un cargo de elección popular, de exclusiva confianza de de alta dirección pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no se le va a aplicar el mínimo, se le va a aplicar siempre el máximo de la pena. O cuando haya sido cometido por un empleado público con ocasión de su intervención en cualquiera de los siguientes procesos:
designación de una persona en un cargo o función pública. B. Un procedimiento de adquisición, contratación o concesión que supere las 1000 unidades tributarias mensuales. C. El otorgamiento de permisos o autorizaciones para el desarrollo de actividad económica por parte de personas, etc. D. La fiscalización de actividad económica desarrollada por personas naturales. Es decir, se trata de hacer el sistema lo menos vulnerable posible, tratándose normalmente de la designación de personas o de la participación de personas en ciertos tipos de actividades o empresas. Y en el 251 sexto se dice que no será constitutivo los delitos contemplados en los artículos 248, casi todos los de cohecho, aceptar, dar o ofrecer donativos oficiales o protocolares o aquellos de escaso valor económico que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. Es decir, dar un regalo que no corresponda porque no lo adquirió el que lo está dando. Ahí, ¿cómo se llama? No habrá delito. Siempre que se trate de una cuestión que no sea muy cara. Usted sabe que a las autoridades se les regalan cosas, ¿no? Y las autoridades mismas regalan cosas. Y puede que ahí una autoridad regale una cosa que no corresponde. Entonces, excusa legal absolutoria. Los impuestos en el inciso anterior no se aplicará respecto del delito contemplado en el artículo 251 bis, cuando se ofreciera, prometiera, diera o consintiera en dar a un funcionario público extranjero un beneficio para que omita o ejecute o por haber omitido o ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo. Lo mismo se lo considera como autoridad al funcionario público extranjero que le den un regalito por ahí. Y eso es lo que podemos señalar en relación con estos delitos de cohecho. Así que terminamos esta clase, jóvenes, y vamos a seguir en el orden del código, avanzando ahora en el párrafo 9, en el párrafo 10, delito de resistencia y desobediencia, en el párrafo 11, denegación de auxilio y abandono de destino, y en el párrafo 12, abusos contra particulares, en el cual nos vamos a referir también a otras cuestiones. Bien. Lo único que les puedo desear es que se cuiden, ¿no? Como lo han venido haciendo, me imagino.